O sea, no por nada, digamos, el caso del fracaso de Cuba, digamos, el caso del Mercosur también es un mercado común que nunca lo fue, digamos, que solamente quedó estancado y empantanado en lo que fue una unión aduanera. De hecho, digamos, o sea, Argentina no condena a Venezuela, digamos, o sea, Argentina, digamos, hoy tiene un gobierno que es cómplice con Venezuela, que no condena a Venezuela, que no condena a Guatemala, que no condena, digamos, tampoco el régimen cubano. Por lo tanto, digamos, o sea, y la verdad que como contraejemplo tenemos el caso exitoso de Chile en lo que tiene que ver con lo comercial, donde la apertura fue absolutamente unilateral. Por lo tanto, digamos, o sea, si nosotros queremos hacer algo, digamos, para que florezca el comercio, digamos, lo que tenemos que eliminar es la intervención del Estado, es decir, que el Estado se corra del medio y que permita que el comercio fluya libremente, porque en el fondo el comercio son decisiones de individuos y que cada vez que, digamos, o sea, se termina metiendo el gobierno, lo que genera son desvíos de comercio que se traducen en caída de salarios reales, porque en el fondo, digamos, los políticos sí se terminan aliando con los empresarios ladrones y políticos ladrones, y eso solamente deriva en poca competencia, digamos, en competencia controlada, sí, con protecciones, y que lo único que hace es perjudicar a los ciudadanos, y ese es el motivo por el cual la gente tiene tanto reparo y tanto desprecio por el comercio. Ese es por un lado. Y por otro lado, hay algo muy importante de lo que dijo Herman, que es fundamental cuando él arrancó su charla, y digamos, y que él dio la contraparte política de lo que yo estaba señalando desde el punto de vista económico herramental, y que tiene que ver con que la realidad es que en América Latina, digamos, y la imposición del Foro de San Pablo, lo que ha hecho es consagrar el triunfo de Gramsci. Gramsci lo que decía es, hay que meterse, digamos, dentro de la educación, dentro, digamos, de los medios de comunicación, ¿sí? Y digamos, y básicamente y en la cultura, y desde ahí se dispara y se hace la batalla cultural. Eso, digamos, el Foro de San Pablo lo empezó a hacer hace cerca de 30 años, y hoy, digamos, ha contaminado de socialismo todo. Y lo interesante es que cuando uno va al final y a la última parte de la discusión de todo esto, se llega a un problema que tiene que ver con la teoría económica, que tiene que ver con la confrontación de la teoría del valor subjetiva, que es la que ha triunfado, y con la teoría del valor objetiva, que es la que abrazan, digamos, los socialistas. Y lo interesante es que dicha teoría fue refutada en la teoría económica y fue refutada en la evidencia empírica, y entonces cuando uno se pregunta, entonces, ¿por qué, digamos, los socialistas siguen abrazando esto? Entonces ahora va a una etapa todavía más profunda, que es la cuestión de valores, donde, digamos, básicamente lo que hace el socialismo es impulsar la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley, y hasta el asesinato si fuera necesario. Entonces, en realidad, uno tiene que comprender que lo que hay que hacer es ir con una batalla cultural donde no solo se presente, digamos, la superioridad de las ideas de la libertad, digamos, no solo como concepto general, sino su superioridad en lo productivo, también su superioridad en el plano moral, que es en el eje central de la discusión cuando los socialistas plantean el problema de la desigualdad, ¿sí? Y obviamente, y hay que decirlo sin ningún tipo de temor, además hay superioridad estética, porque si no, miren lo que son las construcciones de Nueva York y miren la posilga, que es un queso gruyère, que es la isla cárcel de Cuba.